Para mí es un honor y un verdadero placer estar en esta casa, donde también se trabaja y también se enseña. Intentaré estar a la altura y para ello, un poco siguiendo con lo que la doctora Ortega ya les ha comentado y de acuerdo con ella, voy a aunar un poco más en el concepto de ingesta, también de ingestas recomendadas, cómo comparamos la ingesta con los valores de ingesta recomendada, para acabar con algunos aspectos en relación con los datos en Europa. Básicamente, la ingesta de vitaminas en España se analizó exhaustivamente gracias a un trabajo que coordinó en su día el doctor Aranceta, que se llama Estado Nutricional, Libro Blanco de las Vitaminas en España, Estudio EVE, un libro publicado por Panamericana, y que como ya tiene una cierta, digamos, edad, tiene casi 10 años, pues no he querido aunar en este libro, que todavía es vigente y que recomiendo a todo el mundo tener como consulta. Seguro que lo consultarán aquí en la biblioteca. Y luego, referente a Europa, hay un proyecto muy interesante, el primero fue en el año 2004, el segundo ha sido en el 2009, dirigido por el profesor Ebrahim Edmalfa, aquí presente, un gran amigo mío y actual presidente de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, que es el informe del estado de nutrición y salud de la población europea. Un informe que pueden ustedes bajarse de Internet, donde están todos los datos sobre ingesta y estado nutricional en vitaminas de la población europea, lo cual a mí me permite ir un poco por otros derroteros. Como ya se ha visto, la evaluación de la ingesta dietética tiene una serie de pasos. En primer lugar, hay que medir el alimento que se consume, calcular su concentración, su contenido en nutrientes, la parte de estos nutrientes que se absorben, la biodisponibilidad de los mismos y la comparación con recomendaciones normalmente específicas de cada país o de cada región de estas ingestas calculadas, ¿no es cierto? Como ya se ha dicho, lo que se denomina hoy en día las ingestas recomendadas o ingestas o valores de ingestas de nutrientes se forman de 4 conceptos muy distintos. Uno es el requerimiento nutricional medio, otro es la ingesta nutricional individual, que correspondería a lo que son las ingestas diarias recomendadas, las ingestas adecuadas y las ingestas tolerables máximas, ¿no? Sean los 4 conceptos para los cuales nosotros compararemos nuestras ingestas y conviene saber un poco el significado de cada uno de ellos y cómo se puede investigar y qué es lo que se conoce y lo que se desconoce, ¿no? La ingesta, digamos, nutricional media, el requerimiento nutricional medio es la cantidad de nutriente estimado para satisfacer los requerimientos de más o menos la mitad de los individuos sanos de una población para una edad y un sexo determinado. Una vez establecemos los requerimientos nutricionales medios, podemos establecer la ingesta nutricional o el nivel nutricional poblacional de individuos. Por tanto, el nivel nutricional individual es la cantidad del nutriente necesario para satisfacer los requerimientos de prácticamente la totalidad de los individuos de un grupo particular de edad y de género. El 97,5%, 98%, como nos ha dicho ya la doctora Rosa Ortega. Las ingestas adecuadas es una derivación de lo mismo y muchas veces se utilizan porque no conocemos los requerimientos medios y, por tanto, no se pueden extrapolar los niveles nutricionales individuales, ¿no? Por tanto, normalmente las ingestas adecuadas que se utilizan para algunas vitaminas, como veremos, se basan en la ingesta media de una población que sabemos que no tiene ningún tipo de deficiencia. Es decir, esta es un poco la metodología, digamos, utilizada. Y, por último, ya también
comentado por la doctora Rosa Ortega, el nivel tolerable máximo o alto de un nutriente en el cual no haya toxicidad o no haya ningún tipo de síntoma. Por tanto, son los niveles por debajo de los cuales las ingestas son seguras para la mayoría de la población. Por encima de estos niveles aumenta el riesgo de efectos adversos para la salud. Normalmente, la aplicación de estos términos va a ser distinta según la apliquemos a individuos o a grupos. Por ejemplo, en la ingesta nutricional, o el requerimiento nutricional medio para individuos se utiliza para examinar la probabilidad de que la ingesta usual sea inadecuada, por debajo de este valor. Y en cambio, para grupos se utiliza para estimar la prevalencia de ingestas inadecuados en un grupo. El nivel nutricional individual, concretamente, lo que conocemos por RDA, a nivel individual se utiliza para estimar la ingesta habitual, el cual a este nivel la probabilidad de inadecuadad, de deficiencia, es muy baja. Para grupos, en principio, no debe utilizarse esta referencia porque estamos utilizando un valor muy por encima del que se requiere. Luego hablaríamos del adequate intake, qué utilidad tiene a nivel individual y qué utilidad también tiene a nivel de grupo. Como tengo muchas diapositivas y he entregado la presentación a la organización del curso, seguro que a través de los organizadores pueden obtener una copia de las mismas. Normalmente, nosotros nos interesa la proporción de individuos en un grupo que tienen la ingesta habitual, no la ingesta de un día, sino la ingesta habitual, por debajo o por encima de determinados requerimientos. Y es necesario que cuando una serie de condiciones se dan, que luego hablaremos de cuáles se dan, la prevalencia de inadecuidad en un grupo es la proporción de individuos con ingestas habituales por debajo de las ingestas de los requerimientos nutricionales medios. Esto, digamos, es los nuevos métodos que se recomiendan ya desde antes de la red europea Eureka, que mencionaba antes el profesor Varela, que además es miembro del comité científico de dicho proyecto, y que de alguna forma se están adoptando a nivel de el propio proyecto. Un tema importante. Ya sé que es un poco de estadística y que dicen les voy a marear, pero yo creo que vale la pena ir, digamos, perfilando este tipo de cosas. Normalmente, en el requerimiento nutricional medio, las ingestas y los requerimientos no están correlacionados y la distribución de requerimientos se conoce. Entonces puede pasar dos cosas: que la distribución sea simétrica o que la distribución no sea simétrica. También, normalmente, la distribución de la ingesta es más variable que la distribución de los requerimientos. Entonces, cuando la distribución básicamente es simétrica, utilizaremos el AR, lo que es el requerimiento nutricional medio. En cambio, cuando la distribución no es simétrica, por tanto, no es paramétrica, utilizaremos el enfoque probabilístico. Luego veremos para qué vitaminas se cumplen unas condiciones u otras para aplicar en cada vitamina la metodología precisa. El enfoque probabilístico es un método para analizar el riesgo de adecuación nutricional en individuos y en poblaciones, pero tiene dos condiciones. La que ya hemos dicho: primero, que las ingestas y los requerimientos son independientes y que la media y la varianza de la distribución son conocidas. Estas serían un poco las distintas definiciones
a partir de los distintos consejos de lo que vamos diciendo aquí, ¿no? A veces la terminología es distinta. Vamos a intentar entre todos aunar los conceptos y hablar de los mismos conceptos poco a poco, ¿no? Y en los próximos años, pues todos ya hablaremos y utilizaremos las mismas metodologías. Esto es los términos adoptados por la Universidad de Naciones Unidas, en los cuales hace referencia a los valores que yo menciono durante la charla. Realmente cuando, por ejemplo, la vitamina D es una típica vitamina donde la prevalencia de ingesta inadecuada del nutriente en un grupo no se puede determinar. No se puede determinar, básicamente, pues no ponemos las ingestas, digamos, los requerimientos nutricionales medios. En cuanto a los niveles altos, digamos, de ingesta alta, que analiza la proporción del grupo con ingestas medias por encima de los niveles máximos, es muy importante, y esto lo hemos visto sobre todo en otro proyecto europeo coordinado desde ILSI, en el cual es muy importante la información que se obtiene a partir de suplementos. Aquí la ingesta de suplementos y de alimentos fortificados va a jugar un papel muy importante y, por tanto, la información que recojamos en relación con estos suplementos va a ser tremendamente importante. Este sería lo que ya hemos visto: ingesta inadecuada por la izquierda, ingesta excesiva por la derecha, ingesta media en el medio y el requerimiento nutricional medio, el valor donde nosotros vamos a utilizar la comparación, donde indica la flecha, que normalmente, según la distribución, se sitúa entre un 20 o un 30% por debajo de las que denominamos por ingestas recomendadas. Hay un aspecto muy importante desde el punto de vista nutricional, que es la infradeclaración. Nosotros sabemos que cuando hacemos una entrevista a una persona, está infradeclarando lo que consume. También hay otro aspecto muy importante, que es la variabilidad intraindividual. Es decir, cuando nosotros examinamos la ingesta de un solo día, la variabilidad tiende a ser muy ancha y, por tanto, al ensancharse la distribución, el riesgo de obtener unas ingestas inadecuadas o excesivas se multiplica. Esto sería un poco el ajuste de estas variables que veremos a continuación. Por ejemplo, para la vitamina C. Cuando comparamos en la población española el porcentaje de población con ingestas inadecuadas de vitamina C, es decir, por debajo de los requerimientos nutricionales medios, podemos comparar entre toda la población o bien excluyendo las personas que han infradeclarado, y declaran aquellas personas que declaran menos energía de la que necesitan por su metabolismo basal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí datos utilizando un solo recordatorio de 24 horas, la media de 2 recordatorios de 24 horas. ¿Tengo un puntero? No. Aquí, gracias. Un solo recordatorio de 24 horas. Cuando utilizamos toda la población nos da 40% de ingesta inadecuada. Cuando sacamos los infradeclaradores, este 40% pasa al 30%. Cuando hacemos la media de 2 recordatorios, en lugar de estimar un 40%, nos vamos a un 33%. Y cuando sacamos los infradeclaradores, un 25%. Cuando ajustamos mediante un análisis de la covarianza la variabilidad intraindividual con medidas replicadas de la ingesta, el riesgo de deficiencia con toda la población es del 20% y sacando los infradeclaradores del 18%. Vean cómo hemos pasado del 40 al 20% solo por aspectos metodológicos y de análisis de la información. Si utilizásemos un cuestionario de frecuencia de consumo, que yo me voy a referir ahora, las estimaciones serían todavía más bajas. ¿Por qué? Pues posiblemente porque el cuestionario de frecuencia de consumo está sobreestimando la población. Sin embargo, también nos permite clasificarla mejor.
Si utilizáramos distintos puntos de corte, vemos también como la vitamina C, tanto para ingestas altas como para bajos, también se modifica sustancialmente y conforme ajustamos por la variabilidad y eliminamos los infradeclaradores, los datos se atenúan, se reducen la magnitud de la deficiencia y también la magnitud del exceso. Es lógico, estamos ajustando, mejorando nuestra distribución. Ya lo ha hablado la doctora Ortega también, la influencia del tabaco es importante en la ingesta de suplementos. No me voy a extender aquí. Y sí, incidir un poco en cuál es el mejor método para estimar la ingesta de micronutrientes, porque claro, ¿qué utilizamos? ¿Un recordatorio? ¿Un registro? ¿Es mejor utilizar un cuestionario de frecuencia de consumo? En realidad, podríamos decir que los mejores indicadores son ingestas repetidas durante muchos días para vitaminas, durante muchos días, o indicadores bioquímicos. Pero la ingesta de 1 o 2 días es difícil, a no ser que la tratemos estadísticamente, que nos refleja adecuadamente la distribución de la ingesta de vitaminas. Otra cosa es para el consumo de energía o macronutrientes. Veamos, por ejemplo, de la validación que hemos hecho de los estudios de vitaminas con cuestionarios de frecuencia de consumo comparados con métodos de registro, vemos como en general los coeficientes de correlación entre el cuestionario de frecuencia de consumo y los registros dietéticos no son excesivamente altos. Es decir, no podemos, como dicen, digamos, echar voladores, no echar cohetes, porque las correlaciones apenas superan el 0,5%. Por tanto, la frecuencia de consumo en sí se correlaciona pobremente con lo que es propiamente los diarios dietéticos. Un aspecto, sin embargo, importante en el cuestionario de frecuencia de consumo, para aquellos que quieran utilizar el cuestionario de frecuencia de consumo para la ingesta de vitaminas, es aumentar el número de alimentos, porque cuando aumentamos el número de alimentos por encima de 100, normalmente las correlaciones son netamente superiores que cuando el número de alimentos está por debajo de 100. Por tanto, si hacemos un cuestionario de frecuencia de consumo y queremos analizar vitaminas, por lo menos que sea amplio y que tenga un amplio grupo de alimentos. También, cuando añadimos la ingesta de suplementos, es muy importante tenerla en cuenta porque al estimar los suplementos, las correlaciones, sobre todo para ácido fólico, para vitamina D y para vitamina E, aumentan de una forma considerable. Por tanto, también es un concepto a tener en cuenta cuando estimemos la ingesta de algunas vitaminas, no olvidar nunca los suplementos. Y vemos como normalmente también las correlaciones son mejores cuando los comparamos con registros de pesada, mucho más fiables, mucho más estimados, y globalmente las correlaciones también son mayores que cuando hacemos registros estimados por el propio individuo, que no cuando los hacemos de una forma más objetiva. Por tanto, ahí también un aspecto a tener en cuenta cuando validemos un cuestionario. Y, por supuesto, cuanto más días tengamos de registro, mejor será la correlación y, por tanto, también es algo a tener en cuenta. Sin embargo, cuando analizamos la validez, por ejemplo, del cuestionario de frecuencia de consumo para analizar la ingesta de vitaminas, de micronutrientes, a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo, realmente vemos que son poco útiles en general o no sabemos, no conocemos exactamente la utilidad porque hay pocos estudios de validación. Quizá son más útiles para la vitamina C y para la vitamina D, hablando de vitaminas, y realmente para pocas otras vitaminas el cuestionario de frecuencia se puede utilizar en lactantes, en preescolares y en niños y adolescentes. Otro aspecto también importante que hemos analizado en este proyecto Eureka es cómo se relaciona la calidad de la dieta, entendida como patrón de dieta, con el cumplimiento de las ingestas nutricionales en vitaminas y minerales en la población. Y está muy claro que conforme esto sería un seguimiento de la patrón de dieta mediterránea, cuando mayor es el seguimiento de la dieta mediterránea, que estarían en este quintil,
menor es el riesgo de deficiencias o de ingestas inadecuadas. Vean cómo cuando el seguimiento de la dieta mediterránea es muy bajo, el riesgo de ingestas se multiplica por 5 incluso. En cambio, cuando hablamos de un patrón de dieta occidental, de una dieta tipo cafetería, tipo fast food, sucede lo contrario. Conforme aumenta la adherencia al patrón de dieta occidental tipo fast food, se multiplican los riesgos de ingestas inadecuadas. Por tanto, un patrón dietético favorable como es el nuestro, dieta mediterránea, también nos va a mejorar y a reducir el riesgo de ingestas inadecuadas. Bueno, estos serían las ingestas, los requerimientos nutricionales medios para vitaminas en la población adulta, que se están utilizando, digamos, en distintos organismos. Se ha hablado aquí de las recomendaciones americanas, de las recomendaciones escandinavas, de las recomendaciones de la FAO y de la OMS. No coinciden todas, hay divergencias entre unos valores y otros, y es importante ir convergiendo porque realmente en una población como esta, muchas diferencias no pueden explicarse sencillamente por variables genéticas o ligadas a la raza o al propio entorno geográfico. Por tanto, para calcular la ingesta de nutrientes en la población, utilizaremos el requerimiento nutricional medio para la vitamina A, vitamina C, vitamina E, folato, B12, riboflavina y niacina, porque conocemos estos valores y porque la distribución de la misma es normal. En cambio, para la vitamina B6 y para la tiamina tenemos que utilizar el enfoque probabilístico. Y para la vitamina D utilizaremos más decisiones de tipo cualitativo, ya que hoy por hoy, insisto, no tiene sentido evaluar la adecuación de la ingesta de vitamina D en nuestras poblaciones. Estos serían algunos datos calculados a partir del European Nutritional Health Report, el número 2, para la población europea, proyecto dirigido por el profesor Ed Malfa. Solo he puesto algunos países, no he puesto todos los países del estudio, pero vean para la ingesta inadecuada de vitamina C, como según las recomendaciones que utilicemos, si sean de la OMS o sean las nórdicas, los porcentajes por debajo de los requerimientos medios variarían de un país a otro. Y justamente en España y en Portugal es donde tenemos niveles de ingestas inadecuadas más bajas en el contexto europeo. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que no todos los métodos de ingesta son los mismos, porque hay algunos casos que se utilizan 7 días, otros frecuencias de consumo, otros 3 días, y por tanto la comparabilidad, como hemos visto, no es siempre fácil si se utilizan, digamos, métodos distintos. Pero en cualquier caso es el mejor esfuerzo que se ha hecho para tener unos datos descriptivos para nuestra población europea. Estos serían varones. En mujeres los datos, las tendencias parecidas, quizá con niveles de ingestas inadecuadas inferiores a nivel de población. Fíjense nuestra población, que son los niveles más bajos, y también quizá explicado tradicionalmente por la mayor ingesta de alimentos ricos en vitamina C y quizá por el menor consumo de tabaco. Esto sería para folatos, utilizando dos recomendaciones, las 320 como punto medio, las nórdicas que se mantienen en 200, vean para hombres, vean cómo los porcentajes en este caso son muy altos y para recomendaciones 320 estamos pues prácticamente más de la mitad de la población por debajo de estos valores y por tanto ahí sí que es un problema claro identificado, ¿no? Si mantenemos los valores en 200, el porcentaje de ingestas inadecuadas es netamente inferior. Esto sería en mujeres, ¿no? Para la vitamina D hemos dicho que no podemos dar porcentajes, por tanto podemos dar valores, digamos, más de tipo cualitativo y veremos pues que la plena totalidad de los países están en una situación de deficitaria, ¿no? Por tanto, esto es lo que de alguna forma habría que definir. Vemos cómo las ingestas, a pesar de ello, varían sustancialmente de unos países a otros. Y por último, la B12
utilizando el enfoque probabilístico, veíamos cómo tenemos claramente aquí pues, porcentajes también variables, en torno a algunos 30, otros cercanos al 0%, como los países mediterráneos, que en cuanto a ingesta tenemos también niveles algo superiores. Por tanto, en este panorama y revisado un poco la metodología, yo creo que voy a ir un poco ahora enlazando en el final de mi charla con lo que sería la actualización del conocimiento acerca de las ingestas recomendadas. Tenemos en Europa, y según el mismo proyecto, pocos países en los cuales sea obligatoria el enriquecimiento por algunos micronutrientes, concretamente para la vitamina A y la vitamina D solo en 2 países es obligatorio, de los 25 estudios participantes, y para el yodo sería donde existe más, digamos, porcentaje de obligación en el enriquecimiento nutricional, ¿no? Y para acabar un poco lo que estamos haciendo en el Eureka, en la Red de Excelencia Europea, de European Micronutrient Recommendations Aligned, veo a Ben por aquí también, que les va luego, me imagino, a hablar también sobre este proyecto. Voy a hablar muy por encima. Nosotros justamente lo que hemos hecho es describir cómo se está analizando la adecuación nutricional en Europa, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, cuál es la mejor evidencia y las mejores prácticas en el conjunto europeo. Y también hemos analizado el papel de la evaluación alimentaria de los micronutrientes y de los ácidos grasos omega 3. Estos 2 suplementos están a disposición de ustedes. Si me los piden, estaré encantado en enviárselos. Y ahí van a entrar un enfoque, digamos, más clásico y un enfoque más moderno, en el cual tendremos, lógicamente, que combinar todos estos factores de biodisponibilidad, de función, de dosis-respuesta, por una serie de variables ligadas al propio individuo, en los cuales, pues, ¿por qué no?, la nutrigenómica va a tener un papel también muy importante. Este sería un poco el esquema de trabajo para los próximos años, en los cuales, a partir de toda esta información, pues confiamos en los próximos 2 años establecer algunos valores para solamente algunos micronutrientes para los cuales, digamos, hay una prioridad de establecer ingestas recomendadas. Por ejemplo, el grupo no ha trabajado ni en calcio ni en vitamina D, pues porque hay un grupo importante en el Reino Unido y en Estados Unidos trabajando específicamente en calcio y vitamina D, que está empezando a dar las primeras publicaciones, y por tanto es absurdo repetir el trabajo que ya se está haciendo en otros continentes. Es evidente, por tanto, que hay que analizar la evidencia en los distintos grupos de población, analizando un enfoque factorial y viendo un poco también el efecto dosis-respuesta a lo largo de las distintas etapas. Y básicamente, para concluir, recordar la necesidad de ir mejorando los métodos de valoración de la ingesta, de la adecuación de la ingesta nutricional para vitaminas, tener muy en cuenta los aspectos estadísticos, si realmente conocemos el requerimiento nutricional medio o no, y ser muy prudentes a la hora de dar datos, tanto por encima como por debajo de los valores de referencia, porque muchas veces dan un mensaje equivocado a la población y pueden conducir en ocasiones al sobreconsumo de suplementos y de vitaminas en la misma. Muchísimas gracias por su atención.